buenos días a todos, bendiciones, que este día sea especial para usted, porque es el día del Señor. Y les saludamos desde aquí, la iglesia de Palomar les saluda y decimos amén. Y te esperamos un día que vengas a estar con nosotros compartiendo su palabra. Y bendecimos a todos los que están conectados. Amén. Y vamos a estar compartiendo en el libro de Romanos, capítulo 2, 4 y 5. Romanos, capítulo 2, 4 y 5. Y tenemos en esta carta, que es una carta universal a toda la iglesia, y su escrito de Pablo es tan extenso, abarca a todos, habla en general a toda la raza humana. Y vamos a estar leyendo allí en el 2, 4 y 5, que dice así: ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Se hace una pregunta. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y quiero compartir con ustedes esta palabra. Valora lo que hace Dios. Lo que el Señor ha hecho es algo tan grande, hermanos. No sé si usted es consciente de lo que ha hecho el Señor por el ser humano, por su iglesia, y vamos, ¿no?, bajando el mundo, la iglesia, tu familia y tu vida. Decí mi vida. El Señor ha hecho algo tan grande por todos los seres humanos que ojalá pudieran llegar a entender lo que el Señor ha hecho por cada uno. Porque si entendieran, habría muchas cosas que no harían. Y sí habría muchas cosas que sí harían por el Señor, que es consagrarse, dedicarse a Dios, dar la palabra, traer a otros a los pies del Señor. Y el ejemplo de esta pregunta que Pablo introduce allí es como una condescendencia divina de parte de Dios hacia nosotros los seres humanos. Y condescendencia, no hay otra palabra que pueda decir esto. Quiere decir actitud de la persona que se acomoda o adapta al gusto y la voluntad de otro. Eso es condescender. Y el Señor, siendo Él el creador de todo, Él dice que se humilló a sí mismo, porque mandó a su Hijo, se humilló a sí mismo, y estando en condición de hombre, fue obediente, y obediente hasta la cruz. O sea que Él se derramó su vida, el Padre enviando al Hijo, el Hijo derramando su vida, condescendiendo con nosotros, seres humanos caídos, que tenemos ese aguijón en nuestra carne, como decía Ulises, ¿no?, esa lucha en nuestra carne, que la vamos a tener hasta que nos vayamos. Aquel que está en rehabilitación, como decía el hermano, es una lucha de todos los días, ¿no?, de tomarse de Dios hasta que el Señor nos saca adelante, hasta que tomamos la victoria. Pero cuando llegamos a ese nivel de tener la victoria en Cristo, todavía tenemos que cada día negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz
y seguirle cada día. Diga cada día. Cada día. Cada día. Tenemos que tener esa disposición, esa actitud. Si queremos valorar lo que hace Dios, ¿no? Y allí en Ezequiel 33:11 dice esta palabra: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y en los agradecimientos de mis hermanos decían de la vida, hablaban de la vida, de los valles de huesos secos. La profecía de la palabra trajo vida, y esta vida está para cada uno de nosotros, que nos apropiemos de esa vida y le demos lugar en nuestro corazón. Es triste que el que ha visto los juicios de Dios en otros y se ha escapado, no corresponda a esta misericordia, sino que añada a su vida pecado tras pecado. Es triste, pero así es el ser humano. Ve a otros que caen, no aprende. A veces de nuestras mismas caídas no aprendemos. Por eso el hermano dijo: 7 veces cae el justo, ¿y quién lo levanta? Jehová lo levanta. Jehová nos levanta. No sé por qué habrá dicho el escritor 7 veces, yo creo que hay más veces. Casi todos los días caemos, hermano, en menor o mayor grado, en pensamiento, en actitud, que tenemos que pedir perdón a Dios. Y me gustó esta canción porque dice: necesito el antídoto continuamente. ¿Y el antídoto cuál es? El perdón de Dios. Yo diría que recibe el perdón de Dios aquel que se arrepiente. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y yo busqué allí lo que es el arrepentimiento. Es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo, e implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Me encantó esta definición de arrepentimiento, porque realmente necesitamos ese antídoto del perdón, pero que cada vez menos podamos pecar contra Dios. Que el pecado, como dice Juan en 1 de Juan, sea: y si por las dudas pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Él nos defiende, pero tendría que ser una caída, no es una caída habitual en el pecado, es una caída accidental. Es una caída que no se pensó y se cayó, pero no es un hábito, porque cuando es un hábito y conocemos al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, Él cambia nuestras vidas. Él nos da un nuevo rumbo, una nueva orientación hacia el cielo, hacia Dios, en la búsqueda del Señor. Como dice en Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes.
Valoremos lo que hace Dios. Valoremos lo que hizo ya Dios en el pasado, que vino a Jerusalén, caminó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Nosotros contemplamos, palpamos lo tocante al verbo de vida. Valoremos lo que Él ya hizo, que Él vino, nació, estuvo, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, murió por nosotros y resucitó de los muertos, porque si no sería vana nuestra predicación, si Él se hubiera quedado en la cruz o en la tumba, pero Él al tercer día resucitó. Por medio del Espíritu que vivifica todo lo que toca, todo donde cae el Espíritu Santo vivifica, hace nueva las cosas, da nueva vida, da nuevos pensamientos y quita toda preocupación, todo peso, toda carga, toda circunstancia, porque a veces nos vamos y decimos, no, de esta no puedo salir, pero yo te digo que vas a poder salir, porque el Señor está con vos, y si le das lugar al Espíritu Santo, va a dar nueva vida, va a vivificar tus circunstancias, y vas a ver la mano de Dios operando a tu favor. Gloria a Dios. Valora lo que ya hizo Dios, lo que está haciendo. ¿Te diste cuenta lo que está haciendo Dios con vos? Yo me doy cuenta lo que Dios está haciendo conmigo. Todo lo que ha respondido, hermanos. Todo lo que el Señor está haciendo en el presente. Y lo que va a hacer, porque lo que hizo y lo que hace nos da una perspectiva de gloria, de que lo que viene es mayor. Amén. Gracias. Y nos da esa fe, porque el justo por la fe vivirá. No por lo que ves, porque lo que vemos es temporal, hermano. Suelte lo temporal. Suelte ahí, no tengo. No, comience a declarar que usted tiene, porque el Señor lo bendice. Amén. Y va a tener. Amén. Porque el Señor sigue operando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Jesús. Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. ¿Cuántos creen esto? Gloria a Dios, Él es grande, hermano. Por eso, si valoramos lo que hace Dios, número uno, reconozcamos que el Señor tiene paciencia y benignidad. Amén. Y se manifiesta de tres maneras: por medio de la benignidad, por medio de la paciencia y por medio de la longanimidad. Entonces tenemos que, allí en el versículo que hemos leído, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es ser benigno? ¿Qué es la benignidad? Es ser bueno. ¿Qué más? Benignidad es la persona que expresa benignidad, que tiene cualidades positivas, como simpatía, comprensión, empatía, buena voluntad, paciencia y amor con las personas de su entorno. Es considerado, es considerado como una buena persona, de buen corazón, y que actúa en relación a buenas intenciones, siendo sincera, comprensiva y tolerante. ¿Vio esa persona que dice que es como que tiene espinos? ¿Vio el cuerpo espino? Usted no se puede acercar, porque si no se pincha. Y hay personas que son cuerpo espino, ya con la actitud, ¿no? Usted le dice hola y dice hola, ya cambia el tono, ¿no? ¿Estás bien? Bien. Sí, pero que tu cara esté en relación a lo que estás diciendo. ¿Estás bien? Necesitamos
gustar de esa benignidad de Dios. Porque si esto, una persona benigna, es la que el Señor la ha tocado, es la que el fruto del Espíritu está allí creciendo para ser benigno. Pero el Señor en mayor grado, ¿cómo se dice? Lo más grande. Lo máximo, supremo, hay otra palabra. Magnánimo. Excelso, hay otra palabra que no me sale y está ahí. Bueno, es supremo, grande, potenciado, y no me sale. Pero Él es eso, el mayor grado. Benigno. Y hay sinónimos de esta palabra: complacencia, humanidad, afabilidad, afable, piadoso, templado. Vio, el que es templado, no se le marcan los golpes en la vida, no sale por ese golpe a pegar a otros, porque el hierro templado se templa, ¿cómo? Pero a fuego, pero en alto grado, está el rojo vivo eso. Y el hierro tiene que ser templado, porque si no, no puede formarse en un martillo que golpea, porque entonces se va a hundir los golpes y no va a servir para el propósito. Entonces esta benignidad, ¿me están siguiendo? Es que el Señor nos da ese temple para que los golpes no nos afecten tanto, hermanos, y podamos tener el martillo, porque martillo me soy, dice el Señor, y es un arma, y arma de guerra en las manos de Dios, y voy a seguir golpeando en el nombre de Jesús, y el diablo va a tener que huir de mi vida, de mi familia, de mi persona, de todo, del lugar donde trabajo. Entonces, si el Señor nos da esa benignidad, ese temple, vamos a poder ser útiles. Porque si no, si todo nos afecta, hermanos, vivimos enfermos, en terapia intensiva. Aunque no estemos en terapia intensiva, nos sentimos a veces así. Pero puede ser que en algún momento una persona esté mal, tenga que ser atendida, pero no siempre. Amén. No siempre tan mal y tan grave, sino que tenemos que ¿qué? Sentir el temple del Señor. ¿Cuántos sienten que el Señor le está ahí dando el temple en el fuego fuerte? Así que cuando vienen pruebas sobre tu vida, el Señor está haciendo algo en mí. Decile a tu compañero, el Señor está haciendo algo en vos, te está templando. Te está templando, díganme a mí. Me está templando el Señor. Sí, me está templando. Esta benignidad es apacible. Es alguien que vos te sentís tan bien con esa persona. Te apacigua, te tranquiliza. Apacible, manso, que tiene mansedumbre. Y hoy es lo que está ausente en las vidas, porque siempre vivimos apurados. Yo en esta semana les dije a mi familia, bueno, quiero que vengan porque después ya se terminan las vacaciones, y yo tenía culto ese día. Hice todo antes, preparé todo antes. Gracias. Porque yo quería que ellos vinieran, y yo quería sentarme con ellos y compartir. Y ya estaba todo preparado. El Señor tiene todo preparado para nosotros, porque quiere que disfrutemos, y lo disfrutamos. Les hice lo que a ellos les gusta, el guiso de lentejas, con todo, ¿bien? Con todo. ¿Cómo estaba, Alicia? No comimos más porque no podíamos.
Y aparte había un postre, que también el Señor me dio gracia para hacerlo tan rápido. Para poder compartir y no estar tan apurados, tan nerviosos, tenemos que preparar de antemano. Y el Señor es el que preparó de antemano las obras por las cuales nosotros solamente hoy tenemos que caminar. Efesios 2:10. Él preparó de antemano este momento que vos estás viviendo. A Él no se le escapa nada. A Él no lo sorprende nada, porque Él prepara para que vos disfrutes las bondades de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Tenemos que reconocer la paciencia y benignidad de Dios en su bondad. Salmo 78:38. Pero al misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La bondad, la benignidad del Señor. Él perdona la maldad, hermanos. Amén. No los destruía al pueblo. Este salmo es muy largo, es un salmo histórico. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos que lo que hicimos nos merecíamos una buena paliza, ¿no es cierto? Gracias. Y una buena paliza. Y le dije a alguien de mi familia, a mi hermana, los otros días, mirá, que se extienda el tiempo en que yo no te vea, porque cuando te vea, corre, porque te voy a dar una paliza. Me dice, ay Nelly, ¿por qué? Porque te dije que no tomes Coca-Cola porque tenés diabetes y lo seguís haciendo. Y se le subió, anda mal, muy mal, porque la diabetes corroe el organismo. Así que se empezó a reír. Corre cuando me veas, le digo. Porque yo soy la mayor. Y le digo, ¿y cómo estamos? Y estoy dejando. ¿Cómo que estoy dejando? Fue al médico y el médico le dijo, nada de cosas dulces, agua. Me acordé de vos, Nelly. Agua solamente. Así que ahí está. La verdad, hermanos, que muchas veces nosotros nos merecemos. ¿Qué dice Proverbios? Los golpes para la espalda del necio. Aquel que no quiere entender. Aquel que se obstina. Entonces, hermanos, no hemos recibido lo que nos merecíamos. Amén. Decile a tu hermano, no recibiste lo que te merecías todavía. No recibiste. Porque la benignidad de Dios apartó el Señor muchas veces su ira y no despertó su enojo. Hermanos, qué grande que tiene que ser la obra que Dios hace cada día en nosotros, que aún los ángeles quisieran estar en nuestro lugar. Qué bueno. Dirán, pero este cayó y el Señor encima le tiene misericordia. Y no entienden, porque ellos son seres creados en la presencia de Dios y están en obediencia, en sujeción a Dios en los cielos. Y ellos dicen que miran tu vida, miran mi vida, y dicen, qué grande que es Dios.
Mirá lo que está haciendo Dios, mirá cómo le contesta al Señor. Y no se lo merece. Pero esta es la benignidad de Dios. Amén. La paciencia del Señor que nos soporta. Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice que ahuyentó. Te sigue leyendo, dice que ahuyentó de nosotros el pecado. Así como el oriente y el occidente están en otro extremo, así hizo huir, ¿no? Nuestras rebeliones, nuestros pecados. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Cuánta paciencia que ha tenido el Señor. En el versículo 12 dice esto: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire qué lejos que lo mandó. Diga lejos. El Señor mandó lejos tus rebeliones y mis rebeliones. Así que no vuelvas a caer, no lo agarres más. Amén. Porque el Señor ya hizo esto en la cruz. Alejó de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Reconozcamos la benignidad, la paciencia y también la longanimidad, que longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. La grandeza, largura de paciencia, largura de animación a sus seres creados, pasado, presente y futuro. Él está preparado para soportar al culpable. A veces nosotros no lo podemos soportar, porque ya nos cansamos. ¿No? No lo soporto más. Te ayudo, te hago la valija y chao. Pero Él, en su longanimidad, está preparado para soportar al culpable. Lucas 13:7-9. Vamos a ver soportar hasta cuándo llega. Amén. Amén. Había un hombre que tenía una viña y vino a buscar de los frutos y dice que no los halló. Entonces se puso mal, porque él había invertido en esta viña. Gracias. Estaba pagando al viñador. Había comprado los fertilizantes para que esta viña dé las mejores uvas. Esta es una parábola que el Señor dijo, ¿no? Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Una higuera en la viña. Y dijo al viñador: ¿cuánto hacía que venía a buscar fruto? 3 años. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. Está ocupando un lugar que lo puede ocupar otra planta. Para que no se pierda la inversión de Dios. Él entonces, el viñador, respondió y le dijo: Señor, déjala todavía. Esta palabra me tocó mucho el corazón. Déjala todavía. El Señor dijo eso de mí. Déjala todavía. El Señor dijo eso de vos. Gracias, Jesús. Déjalo todavía. Gracias. No lo cortes. Gracias. El viñador, que aplicándolo es el Espíritu Santo, que es el que trabaja en nuestras vidas.
el que nos da convicción, el que nos guía, el que nos convence de lo que está bien y lo que está mal. Señor, déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cava, saca los terrones que están secos porque no han tenido el agua de la lluvia ni el agua aprovechable, se han secado, y al secarse se seca la raíz, la savia comienza a achicarse y no da fruto. Pero yo, dice el Espíritu Santo, voy a abonar, voy a sacar la sequedad, voy a sacar las durezas, voy a sacar las malezas que pueden ahogar a la planta. La voy a abonar. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Está en tus manos esto. ¿Quién es el que decide, hermanos? Es Dios. Porque ellos, como Dios, los tres en uno, hacen su obra. Y esta longanimidad tiene un límite para Dios. No sé si voy a poder terminar el mensaje, pero meditemos, consideremos cómo esta obra tan grande de Dios puede ser menospreciada, porque se hace una pregunta: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Podemos estar menospreciando, no dándole el valor que tiene la obra de Dios en nosotros, la entrega y el sacrificio de Jesús en la cruz, el saber que la sangre de Jesús tiene poder, que nos cubre, que nos limpia de todo pecado. Y meditemos, porque podemos llegar a menospreciar esta obra, pretendiendo que es una cosa normal lo que hizo Dios, hablando como que si Dios estuviera obligado a soportar y perdonar nuestros pecados. A veces podemos menospreciar endureciendo nuestro corazón con presunción. ¿Qué es la presunción? Es la vanidad de una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades y condiciones. Yo voy a poder salir de esta. Presumir, presunción, endurecer el corazón. ¿Por qué tengo que depender de ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que depender de la pastora? ¿Por qué tengo que estar unido a los hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente Dios lo instituyó. Y porque es la manera de sacarnos de nuestras circunstancias adversas. Podemos menospreciar la obra de Dios haciendo una apología del pecado de dilación. Y bueno, total, Dios me perdona a mí. Ha sido tan bueno. Pero ojo, no dilatemos esta presunción, porque si dilatamos esa entrega y ese verdadero arrepentimiento delante de Dios, podemos estar menospreciando la obra de Cristo en la cruz. En 2 de Pedro 3:3
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y dice en la primer parte: estos ignoran voluntariamente. Ignoran, queriendo seguir en la ignorancia, no queriendo salir. Por eso Pablo dice en Timoteo: no quiero que ignoréis cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. No tenemos que menospreciar la longanimidad de Dios, ni la paciencia, ni la benignidad. Consideremos, no hagamos apología del pecado en dilatar el abandonar el pecado. ¿Y qué es pecado? Es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos de la iglesia, lo cual produce la ruptura de la relación entre Dios y el individuo. El pecado rompe, quiebra, aparta, separa a la persona de Dios. Produce esta ruptura el pecado porque si está unido a Dios, debe ser corregido a través de la confesión y del perdón por parte de Dios. Yo tengo que confesar mis pecados. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:7, que si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué es, Gabriel? ¿Qué es Dios? No, a vos te pregunto, ¿qué es Dios? Ah, porque Él siempre dice que Dios es fiel. Es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre preciosa. Entonces, no hagamos apología, del delito, que hay muchos programas, ¿no?, que estudian el porqué. No dilatemos el salir del pecado, porque el pecado nos puede destruir. Ya destruyó a la raza humana. Y gloria a Dios por su amor tan grande. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Por su amor tan grande. Número 3, sintamos el argumento de Dios. Dios no es duro e impasible, porque si fuera duro e impasible con nosotros ya hubiéramos sido destruidos, pero no fuimos destruidos. El segundo argumento es que no continuemos ofendiéndole, porque si le ofendemos con nuestros pecados es una crueldad hacia Dios y es un desastre para nosotros. Continuar ofendiéndole a Dios con nuestros pecados. Es muy bajo hacer de la misericordia una razón para provocar a Dios. Es muy bajo hacer de la misericordia de Dios, de la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios, hacer una razón para provocar a Dios con nuestros pecados.
Porque cuando caemos en nuestros pecados, estamos provocando la misericordia de Dios. ¿Qué es provocar a una persona cuando provoca pelear? Como decía la hermana Alba, iba viajando y alguien empezó a provocar a ella sin hacer nada. Y hoy usted ve mucha violencia, mucha provocación, aún en la familia. El provocar es ir a la violencia que genera más violencia. Y por eso vemos que por una cosa así se llega a matar a una persona. La provocación no nos lleva a buena conclusión. Por eso no le ofendamos a Dios provocándole con nuestros pecados, hermano. Y esto a mí me habló el Señor. A veces decimos el pecado es yo no robo, yo no adultero, pero hay otros pecados adentro del corazón que solamente nosotros lo sabemos, y que si seguimos en esos pecados provocamos a Dios. La misericordia de Dios hacia los pecadores es admirable. Es admirable porque vemos en los habitantes de Jericó que tenían la sentencia de ser destruidos, pero que Dios tuvo misericordia de Jericó y pudiendo haber derribado los muros en el primer día, les dio 7 días antes para que supieran quién estaba al frente de esto. ¿Usted se da cuenta quién está al frente de su vida? ¿Al frente de sus circunstancias? ¿Al frente de sus tormentas? ¡Es Dios! Y Él a veces estira los días. Y usted dice, pero 7 días no es nada, pero un día también. Es muy poco, 24 horas. Pero en 24 horas Dios podía barrerlos, pero tuvo misericordia. Les dio tiempo. Dios nos da tiempo, Dios te da tiempo. Amén. Para que nos arrepintamos y valoremos la grandeza de Dios. Quiero concluir. Los magistrados romanos, cuando tenían que dar una sentencia a los reos, se presentaba delante de ellos el verdugo, y traía un fajo de varas, porque no era para matarlo sino para azotarlo. Y esas varas estaban atadas con diferentes nudos. Cada vuelta tenía 2 o 3 nudos. Y lo traían al reo ahí, y el reo miraba. Y miraba para ver si podía escapar y no podía. Tenía que afrontar la sentencia del juez. Y el juez había dado la orden en esta ceremonia de azotes de que el verdugo vaya desatando los nudos. Y a medida que iba desatando los nudos, porque no quería el juez que cortar, porque podía cortar la soga, ¿no? Y ir directamente a los azotes. Pero el juez, a medida que el verdugo iba desatando cada nudo, miraba al reo. A ver qué actitud tenía. A ver si estaba arrepentido. ¿Y cómo es la mirada de un juez, no? ¿Cómo es la mirada del juez de los cielos? A él no se le escapa nada. Así que si él veía una actitud de arrepentimiento,
Porque se puede ver cuando una persona está arrepentida, ¿no? Porque el que no está arrepentido, ¿qué es? Soberbio, altanero. Y si él llegaba a ver una actitud de arrepentimiento, le bajaba los azotes. Y si no veía la actitud, seguía desatando los nudos y tenía que castigarlo con todas esas varas. El juez podía cambiar la sentencia y mitigar el castigo, pero si el reo se mostraba en una actitud desafiante, podía castigarlo más severamente. Estamos delante de nuestro Dios. ¿Qué diremos a esto? ¿Nos podremos rebelar contra su justicia? Dice que es inexcusable. No podemos luchar contra la misericordia de Dios porque es abominable. Porque cuando un perro muerde a su amo y le muerde cuando lo está alimentando, es un animal rabioso que tiene que ser ejecutado inmediatamente. Y ese es un animal. Nosotros no podemos morder la mano de Dios. Amén. Porque a Él le debemos todo. Él nos alimenta, Él nos provee, Él nos guarda de accidentes en la calle, Él nos guarda de consecuencias irreversibles. Él. Por eso quiero concluir con el Salmo 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el mulo, que tienen que ser sujetados para que se acerquen a ti. El Señor no te va a exigir que te acerques a Él. Él te tiene que hacer entender y enseñarte el camino que debes andar. Y hay algo tan hermoso. Sobre ti el Señor ha fijado sus ojos. Valoremos su obra. Oremos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Valoramos lo que tú has hecho por nosotros. Hay cosas que todavía nos falta entender. Hay cosas que a veces se han salido del camino y que tienen que regresar al camino que tú nos has dictado. Señor, perdona nuestras rebeliones, perdona, Señor, nuestra altanería, perdónanos, Señor. Queremos valorar tu obra en la cruz y tu obra de salvación, tu benignidad, paciencia y longanimidad. Gracias, Señor. Bendice a las personas que están viendo este video, Señor. Que tú les toques en su corazón y saber que si tenemos una actitud de humildad delante del juez, Él puede perdonarnos. Él puede mitigar la consecuencia de lo que hemos hecho. Porque no podemos decirle al Señor: te pasaste con la consecuencia, Señor. Ya sufrí bastante. No, el Señor ha mitigado lo que nos correspondía. Porque su amor es tan grande. Por eso estamos de pie. Por eso estás de pie ahí. Por la grandeza y la gracia de Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor, que esta palabra haga la obra necesaria en cada persona que está viendo este video.
Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gracias por estar ahí. Y bueno, te saludo. El jueves te espero con una nueva palabra del Señor. Dios te bendiga. Besitos.